Es un agrado estar con ustedes, compartir un poco del conocimiento de esta herramienta muy importante, que en todas las empresas hacemos uso de ella, ¿verdad? Eh, por mi parte, creo que una de las herramientas más importantes que tenemos son las tablas, ¿verdad? El manejo de las tablas en Excel, y qué mejor que saber con la información que tenemos, cómo dinamizar toda esta información. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿verdad? Para que veamos la presentación que tengo por acá. Me avisan si pueden verlo, me ponen un sí, ¿verdad? En el chat voy a estarlo viendo. Si pueden ver mi Sí. presentación. Si me escuchan claramente también, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Yeniré. María. Entonces, como les decía, ¿verdad? Mi nombre es Junior Rodríguez, soy instructor de Excel, ¿verdad? Certificado de Microsoft Excel avanzado. Tengo ya varios años de experiencia en esta herramienta. Yo les invito, ¿verdad?, a que saquen el mayor provecho de esta herramienta porque no tanto para las herramientas tecnológicas que utilizan ahora las empresas, sino porque como soporte personal, ¿verdad? Como soporte personal para el manejo de datos de nuestra área de trabajo. Entonces, en este sentido, Excel nos brinda una serie de herramientas. El día de hoy vamos a ver qué tanto nos asustan las tablas dinámicas, qué sabemos hacer sobre ellas y cómo yo les puedo ayudar, ¿verdad?, a dominar todas estas técnicas de manejo de datos con tablas dinámicas. Entonces, la agenda para hoy, ¿verdad? Tenemos que, ya dimos la introducción, ¿verdad?, de las tablas dinámicas. Vamos a ver qué es una tabla dinámica, la diferencia entre rangos, tabla y tabla dinámica. Vamos a insertar tablas dinámicas, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes campos que Excel nos brinda para configurar estas tablas, las herramientas, y luego cómo podemos dinamizar y visualizar toda esta información de las tablas dinámicas por medio de los gráficos dinámicos. Luego vamos a tratar de hacer un filtrado un poco avanzado, ¿verdad? Que las tablas nos brindan un filtrado sencillo por datos, ¿verdad? Por filas, pero con los slicers nosotros podemos dinamizar tanto las tablas como los gráficos dinámicos simultáneamente, de tal forma que podemos brindar la información de una manera más oportuna y de una manera más interactiva, ¿verdad? Con el responsable de la información a recibir. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver qué es una tabla dinámica. Es una herramienta para calcular, resumir y analizar datos que nos permiten hacer comparaciones, ver patrones y tendencias en los datos. La curva de aprendizaje de este tema o de esta herramienta es muy importante y es algo corto siempre y cuando le dediquemos un par de horas siempre en nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? Entonces, les invito a que siempre interactúen con esta herramienta porque es muy importante, ¿verdad? En algunas plataformas se trabaja de una manera muy diferente, ¿verdad? Hay diferentes plataformas como lo es los equipos Mac, como son el equipo Microsoft en la web y como tal la aplicación de Windows de Microsoft Excel. Entonces, si ustedes tienen Excel en estas diferentes plataformas, deben de saber que hay un pequeño comportamiento diferente en cada una de ellas, pero siempre tienden a llegar a la misma finalidad, ¿verdad? Luego vamos a insertar una tabla dinámica. Aquí yo tengo un archivo que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Lo primero que voy a hacerles preguntas puntuales en las cuales ustedes quiero ver hasta dónde llegan a tener un conocimiento, ¿verdad? Visualmente de lo que les estoy presentando. Y vamos a identificar ciertas cosas que son muy importantes en Excel para que nosotros hagamos el manejo de estos datos. Entonces, aquí vamos a hacer esto, pero antes vamos a marcar estas tres diferencias. ¿Cuáles son estas tres diferencias? Los rangos de datos, las tablas y las tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve cada una de ellas? Vamos a descubrirlo, ¿verdad? Tengo este ejemplo que tengo acá, entonces yo quisiera rápidamente preguntarle a los asistentes ¿qué me dicen ustedes sobre qué visualizan en estos datos respecto a una tabla? Si es una tabla, si es una tabla dinámica, si es un rango de datos, quién sabe si es un rango de datos. ¿Alguien me puede decir algo en el chat rápidamente? Me pueden ir escribiendo ahí, yo lo voy viendo. Es un rango de datos, dice Lili. Vamos a ver, es una tabla, Luisa.
Es un rango de datos, dice Yubiri. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Las tablas se diferencian. Ok. Entonces vamos a saber cuáles son las diferencias de esto entre rango de datos, tablas y tablas dinámicas. ¿Esto es una tabla dinámica? ¿Es una tabla o simplemente son datos los que están acá? A ver, otros compañeros que estén por acá, que me puedan decir. ¿Alguien que quiera participar más? Entonces, bueno, con las personas que dijeron rango de datos, excelente, muy bien. Quiero decirle, ¿verdad? Que estos son rangos de datos, evidentemente. Rango de datos se le dice, ¿verdad? A toda la información que está en la cuadrícula de Excel, pero que no es tomada en cuenta como una tabla. ¿Por qué? Porque Excel tiene una condición especial en ella que cuando va a hacer un tratamiento de las tablas, él tiene unas opciones especiales para la tabla. Entonces, esas opciones especiales nosotros no las vemos acá dentro de la tabla. Si yo me muevo dentro de esta información y me salgo, vean que no sucede nada, ¿verdad? Vean que aquí tengo las etiquetas de la cinta de opciones, donde tengo todas las opciones, pero ninguna de estas cintas, ninguna de estas etiquetas me habla sobre tabla, ¿verdad? Sin embargo, aquí en insertar tabla, pues tengo insertar tabla dinámica, insertar una tabla. Entonces, quiero decirles que esto es un rango de datos. ¿Qué significa un rango de datos? Significa que tengo datos tanto en diferentes celdas, ¿verdad? Como sea posible. En este caso tengo un rango de datos desde la columna A hasta la columna J, ¿verdad? Y desde la fila 1 hasta la fila 2430, ¿verdad? Tengo esa cantidad de datos, pero sin embargo, Excel no me dice que esto es una tabla. ¿Por qué? Porque Excel maneja las tablas de otra manera. Entonces, de hecho, yo voy a seleccionar toda esta información, ¿verdad? Desde todas las columnas y todas las filas que tengo, ¿verdad? Y en ese sentido, le voy a decir que quiero agregar una tabla para que Excel me reconozca esto como una tabla. En tal caso, tengo dos vías de acceso para convertir un rango de datos en una tabla, que la primera vía sería insertar. Y en esta parte de insertar, yo me voy a la parte de tablas, ¿verdad? En la sección donde dice tabla y le voy a decir que me inserte una tabla. En este caso, eh, vean que aquí me muestra un menú, me dice dónde están los datos de la tabla. Entonces, como yo ya había seleccionado el rango de la tabla, entonces él ya automáticamente me lo reconoce. Luego tenemos una opción que dice la tabla tiene encabezado. En este caso, como vemos, los datos parten desde la fila 2 y la fila 1 tiene los nombres de cada una de esas columnas correspondientes. Por tal motivo es el encabezado de cada una de las columnas, la fila 1. Entonces, si yo solo tuviera datos, ¿verdad? Que esto fuera otro número, que esto fuera otra fecha, esto fuera otra marca, entonces yo le quito la opción que tiene encabezado. En este caso sí tiene, entonces le voy a dar aceptar y vean que ahora automáticamente Excel me agrega en la parte superior, en la parte de donde están todas las etiquetas de la cinta de opciones, me agrega una etiqueta adicional que dice herramientas de tabla, diseño de tabla, ¿verdad? Automáticamente Excel me le pone un nombre a esa tabla y comienza a jugar otra cosa con estos datos, ¿verdad? Aquí ya puede hacer unos cálculos diferentes, ¿verdad? Que no se podían hacer con los rangos de datos, ¿verdad? Voy a regresar un paso hacia atrás porque también con el atajo del teclado yo puedo mandar a crear una tabla. Simplemente le voy a decir que con la tecla Control T, yo le voy a decir que miren la diferencia ahora. Yo simplemente estaba ubicado en una celda, ¿verdad? Como estoy ubicado en una celda, Excel automáticamente me reconoce todo el rango de la tabla. Mira dónde están todos los datos y dice que aquí hay una tabla. Entonces, si yo me ubico en una celda vacía y le doy control T, él solo me va a reconocer esta celda que tengo acá. Entonces, vean algo muy importante para cuando voy a hacer una tabla, Excel
me tengo que estar ubicado dentro de los datos para que Excel pueda reconocerme automáticamente todo el rango de la tabla. Vean que aquí se selecciona automáticamente toda la información que tengo que está contigua a la celda que tenía anteriormente. Entonces, en este sentido, le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Y automáticamente me aparece nuevamente la etiqueta de diseño de tabla, donde tengo diferentes herramientas que posterior vamos a analizar. Voy a darle un paso atrás, ¿verdad? Voy a darle un paso atrás simplemente porque voy a agregar una columna. Voy a agregar una columna. Voy a agregar una columna que diga status. Esta columna status, vamos a tomar un valor, eh, vamos a tomar un valor, a ver si, vamos a decir que si esto es igual a alquiler, ¿verdad? Vamos a decir que si alquiler, si lo que está en esa celda D2 es igual a alquiler, perdón, lo vamos a meter acá, alquiler. Solo estoy tratando de hacer algo rápido, ¿verdad? No le pongan tanta mente a la función sí. Alquiler que me diga estatus 1 le vamos a poner. Y si no, que me ponga estatus 0. ¿Ok? Vamos a poner esto. Voy a cerrar y le voy a decir acá. Entonces, si eso es igual a alquiler, ¿verdad? Alquiler, me faltó la letra L, por eso no me está reconociendo el 1. Entonces ahora sí me da el 1. Entonces vean lo que estoy haciendo. Simplemente estoy agregando acá una columna, pero la diferencia entre un rango de datos, quiero marcar, lo que quiero es que vean, marcar la diferencia entre un rango de datos y una tabla. Porque Excel, permítanme un momento, Excel trabaja con unas bondades, las tablas que los rangos de datos no tienen. En este caso, para que esto sea parte de una tabla, entre comillas, yo tendría que copiar el formato para el encabezado, ¿verdad? Y luego tendría que copiar el formato, ¿verdad? De esto para el resto de la tabla. Voy a seleccionar mejor desde el último. Voy a ir aquí al último. Voy a seleccionar hasta arriba. Le voy a decir que me dé un formato acá de todos los bordes. Luego me voy a regresar hasta arriba. Vean todo lo que debo de hacer. Voy a quitarle el formato a esto. Voy a ponerle un formato general. Voy a centrarlo. Entonces vean todo el procedimiento que debo de hacer para agregar una columna, ¿verdad? Para agregar una columna cuando yo tengo un rango de datos. Ahora voy a copiar esta fórmula, ¿verdad? La voy a copiar por un momento. Ocultar este menú que me estorba. Y ahora, para yo aplicar esta fórmula en el resto, tengo dos opciones. Me ubico en la esquina inferior derecha de la celda y cuando se me pone ese símbolo de más en negro, yo arrastro hasta el final, ¿verdad? Eso sería una de las opciones. La otra opción, que es la más práctica, es darle doble clic a la esquina, ¿verdad? Inferior derecha, cuando se me pone este símbolo de más en oscuro, en negro, y me lo autocompleta hasta el final de la tabla, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy diciéndole tabla porque nosotros visualmente creemos que es una tabla, ¿verdad? En nuestra concepción como persona tenemos que, decimos que esto es una tabla visualmente, pero para Excel esto no es una tabla, ¿ya? Para Excel esto es simplemente un rango de datos. Porque voy a deshacer todas estas cosas, ¿verdad? Voy a deshacer todas estas cosas. Me voy a ir a la parte de arriba nuevamente. Voy a copiar nuevamente la fórmula porque no sé si la puedo copiar. Voy a salir de acá y voy a eliminar todo esto. Voy a borrarlo. Permítanme un momento. Listo, ok. Entonces vean que ya borré lo que tenía en esta parte de acá. Entonces ahora voy a volver a hacer el mismo procedimiento de convertir esto en una tabla. Voy a darle aceptar. Y vean que ahora yo voy a volver a poner status, ¿verdad? Tengo dos opciones. Puedo
de irme hasta la última celda de mi tabla, ¿verdad? Y yo puedo agrandar la tabla con esta pestañita azul que tiene esquinera. Yo puedo agrandarlo hacia la derecha o hacia abajo cuanto yo desee, ¿verdad? Para agregar una columna más o para agregar tantas columnas yo desee. Vean que la columna se renombra automáticamente en el encabezado. Pero no es necesario hacer eso, sin embargo, solo les estaba mostrando que la opción de expandir la tabla está vigente acá, ¿verdad? Porque ya tenemos una tabla como tal y Excel me da esa opción cuando tengo una tabla, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a volver a poner status en esta celda, status, y vean que automáticamente Excel me da, me la agrega a la tabla. Vean que ahora ya tengo una tabla, una columna adicional y me pone otro formato porque es el que le había dado anteriormente, ¿verdad? A las letras. Sin embargo, yo se lo puedo cambiar o copiar el formato de la columna anterior. Ahora, algo muy importante. ¿Recuerdan la fórmula que yo había realizado anteriormente? No, ya no la puedo volver tengo que volverla a estructurar. Vamos a volverla a hacer. Sí, porque no me dejó guardar el portapapel. Entonces le vamos a decir que si lo que está acá, ¿verdad? Ahora, vean lo importante. Ya no se pone la referencia de la columna y la fila. Ahora lo que se pone es el encabezado como tal. Esto porque Excel, cuando ya tiene una tabla reconocida, ¿verdad? Él reconoce cada uno de, Excel reconoce cada una de sus columnas y cada columna tiene un nombre que es el encabezado de cada columna. En este caso, el encabezado de esta columna D tiene por nombre tipo, entonces él me la nombra con una arroba tipo, ¿verdad? Entonces, esto porque a la hora de que yo voy a introducir una fórmula, van a ver lo que sucede, ¿verdad? Yo le voy a decir que la celda que estoy referenciando de esta columna tipo sea igual a la palabra alquiler, ¿verdad? Y que si eso es verdadero, que me devuelva 1 y de lo contrario, que me devuelva 0, ¿verdad? Cierro la función y le digo, le doy enter. Entonces vean lo interesante. Ahora Excel automáticamente me autocompleta toda mi tabla que estoy trabajando, desde el primer registro hasta el último registro, ¿verdad? Hasta donde llega la última fila de esa tabla reconocida. Entonces, algo muy importante de Excel, ¿verdad? Es que cuando trabaja con tablas tiene diferentes opciones o diferentes bondades que nos brinda para un manejo más rápido de la información. Entonces, iba a solo agregar esta parte, ¿verdad? La voy a eliminar porque no necesito esa columna. Simplemente era una demostración para que vieran la diferencia entre trabajar con un rango de datos y trabajar con una tabla como tal. A mi experiencia y a mi criterio, les invito a que cuando vayan a hacer, cuando vayan a hacer una tabla, una información o una base de datos desde el principio, les recomiendo que comiencen a trabajar con tablas antes que con rango de datos. Los rangos de datos normalmente los trabajamos cuando ya nos pasan toda la información ya en un rango de datos y nosotros entonces venimos y convertimos ese rango de datos en una tabla como fue lo que hicimos en este momento, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, si van a trabajar, ¿verdad? A mí, ¿cómo les podría decir? A mi opinión, deberían de trabajar desde cero una tabla, ¿verdad? Como tal en Excel, no un rango de datos y luego convertir la tabla porque con la tabla van a reducir, van a ver que van a reducir una cantidad de tiempo relevante, ¿verdad? A la hora de hacer fórmulas y trabajarlas en todas las columnas y más cuando tenemos más de miles de datos por trabajar. Entonces, los cálculos se van haciendo automáticos, no necesitan que ir copiando la fórmula uno a uno, ¿verdad? Porque la fórmula se va autocompletando en la parte hacia abajo, perdón. Entonces, ahora que ya sabemos la diferencia de los rangos de datos y las tablas, también quiero resaltar que las tablas nos ayudan a discriminar mejor la información. ¿Por qué? Porque cuando era un rango de datos,
todas las filas tenían el mismo color de fondo, ¿verdad? El mismo relleno. Entonces ahora, cuando yo convierto una tabla, un rango de datos a tablas, vean que cada una intercaladamente se sombrea de un color muy diferente, ¿verdad? De un color diferente, ¿verdad? Hace una combinación de dos colores para diferenciar cada uno de los registros por fila, ¿verdad? La primera toma como un azulado cielo y luego la otra en color blanco. Entonces, y así van sucesivamente intercalados. Eso es para diferenciar mejor cada una de las filas de los registros. Luego tenemos, ¿verdad? Que esto lo podemos modificar en el diseño de tabla, ¿verdad? Como ya tenemos una tabla, vean que cuando estoy dentro de la tabla tengo la etiqueta en la cinta de opciones, ¿verdad? Y cuando estoy fuera, esa etiqueta desaparece. Entonces, eso es algo muy importante que deben de saber para diferenciar un rango de datos de una tabla. Eso es lo primero que uno debe identificar. Cuando voy a trabajar un archivo y me muestran una información y me dicen, mira, trabajame esta tabla, y yo, no, esto no es una tabla, es un rango de datos, ¿ok? Porque no tengo la opción de tabla. Dentro de esta tabla, ¿verdad? Yo tengo un nombre de la tabla. Yo a esta tabla yo la puedo renombrar, ¿verdad? Le puedo poner otro nombre. Vamos a ponerle un nombre de registros, ¿verdad? Simplemente porque esto es un registro de alquileres de vehículos, ¿verdad? Con marca, fecha de alta, la fecha de venta, etcétera. Entonces yo a esta tabla ya la renombré como registro, ¿verdad? Porque aquí está la sección de la información de la tabla. Ahora, esta información, el diseño como tal, ¿verdad? En el estilo de la tabla, yo puedo irme a esta parte y ponerle el color que yo guste, ¿verdad? Yo puedo personalizarlo si quiero, ¿verdad? Puedo cambiarle a este tipo, puedo cambiarle a este otro tipo, puedo cambiarle a este otro. Entonces ahí ya es a elección de cada uno. Yo lo voy a dejar con esta forma, ¿verdad? Son unos colores que a mí me gustan. Luego tenemos otras opciones que son un poco menos relevantes, ¿verdad? Pero que nos pueden servir en el momento. Por el momento vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Esta parte. Porque ahora vamos a ver qué vamos a hacer luego de esto, ¿verdad? Voy a poner la diapositiva, ¿verdad? Luego que ya tenemos las tablas, la diferencia entre rango y rangos de datos y tabla, ahora vamos a ver la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica. En la tabla dinámica lo que sucede es que los datos están más filtrados. La tabla dinámica lo que nos aporta es a poder discriminar los datos de una manera más específica, ¿verdad? De tal forma que no necesito tener toda esta tabla, ¿verdad? Para poder manejar mis datos. Puedo mis datos a criterio, ¿verdad? Si yo quisiera hacer un gráfico de esta tabla, se me va a hacer un caos. A esta hoja le vamos a poner base de datos ahora. Ya no se van a llamar datos porque ahora ya es una tabla en la cual puedo ir ingresando más información al final y él automáticamente me va a ir reconociéndolos cuando los agregue en un gráfico. Entonces voy a insertar solo por cualquier cosa, voy a insertar un gráfico. Le voy a decir que sea un gráfico de barra, ¿verdad? Voy a seleccionar toda la tabla a ver qué sucede para que veamos qué sucede. Le voy a decir que me inserte un gráfico de barra, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Como son bastantes datos, entonces los está procesando. Permítanme un momento. Ok, entonces vean que aquí ya procesó el gráfico. Vean que este gráfico lo voy a agrandar para que ustedes puedan ver qué es lo que hay ahí. Y ustedes me van a decir qué es ese relajo, qué es ese montón de información incoherente, ¿verdad? Igual no, como es mucha información, más de 2000 y pico de registro y lo estoy agrandando para que me muestre toda la información. Entonces, por eso se está tomando su tiempo Excel, ¿verdad? Estoy teniendo un problemita ahí. Voy a cerrar esta parte de acá a ver qué pasa para reducir carga de mi computador. Entonces vean esto, vean qué relajo de información. Aquí nada se entiende, nada se sabe porque
para yo hacer un gráfico de esta tabla, ¿verdad? Como tal, necesito tomar los datos manualmente, ¿verdad? Entonces voy a eliminar ese gráfico porque es un tremendo relajo, ¿verdad? Y lo que quiero, digamos, es saber la ganancia de esta tabla. Entonces, manualmente yo puedo tomar la columna ganancia, me voy a ir a insertar y le voy a decir un gráfico recomendado o un gráfico de barra. Entonces, vean que automáticamente me da varias opciones. Le voy a dar varios gráficos. Le voy a decir, voy a ver cuál me resulta más. Entonces vean que esto es igual, sigue siendo una información incomprensible, aunque haya tomado una columna, ¿verdad? Igual sigue siendo algo incomprensible porque no estoy manejando bien mis datos. O sea, tendría que hacer un mejor análisis de este gráfico para poder ingresarlo, ¿verdad? Entonces, creo que por medio de la tabla no me resulta hacer este gráfico. Entonces, es ahí donde entra en juego las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas me reducen la información a tal punto que yo puedo eh, descubrir qué datos son los que necesito y qué datos debo demostrar en un gráfico. Esa es la finalidad de las tablas dinámicas, para dinamizar estos datos que tengo acá de manera estática, ¿verdad? Porque aquí los tengo solo por registro hasta el 2000 y pico. Entonces, eh, la diferencia entre las tablas es que las tablas dinámicas me permiten hacer un análisis más específico de los datos que tengo, ¿verdad? Si yo quiero hacer un gráfico, me va a permitir hacerlo con los campos que yo, o con las columnas y los registros que yo necesite mostrar, ¿verdad? En este caso, vamos a pasar a esta parte, vamos a insertar una tabla dinámica sencilla con esta tabla. Ojo, algo muy importante, si yo tengo un rango de datos y yo quiero trabajar directamente con una tabla dinámica, perfectamente se puede hacer, porque al final el paso intermedio de convertir de rango de datos a tabla lo hace automáticamente Excel, ¿verdad? Cuando yo le digo insertar una tabla dinámica, me voy a la etiqueta de insertar y le digo insertar tabla dinámica, lo que va a hacer Excel es automáticamente pasar al paso 2 de rango de datos a tabla, y luego de esa tabla él me extrae todos los datos en una tabla dinámica, ¿ok? Entonces voy a darle clic acá, ¿verdad? Y se me despliega un menú, ¿verdad? Que me dice cuáles son los parámetros que necesito para mi tabla dinámica. En este caso, la tabla dinámica, Excel me sugiere un nombre de una tabla existente, ¿verdad? Porque como estaba dentro, voy a darle cancelar, estaba dentro de la tabla, Excel automáticamente me reconoce que aquí tengo una tabla, estoy en una tabla. Si yo le doy fuera de esa tabla y le doy tabla dinámica, él me va a preguntar, dime qué tabla o qué rango de datos es el que yo necesito para crear una tabla dinámica. Entonces, yo perfectamente le puedo decir la tabla registro, porque para eso yo nombré eh, mi tabla anteriormente. Luego, en la segunda opción que me muestra acá, me dice de que si quiero hacer mi tabla dinámica en una hoja existente, ¿verdad? Que sería esta hoja de la DVD que tengo acá, o si quiero hacerlo en una hoja nueva. Vamos a hacerlo en una hoja nueva, ¿verdad? Que me cree Excel, y a esto le vamos a decir, esto no lo vamos a utilizar porque es un poquito más avanzado, ya tiene que ver con Power Pivot y algo de información de visualización de datos, que es como Power Query y esas cosas que ya tienen que ver con modelos de datos. Entonces, esto es un poquito ya más avanzado para la parte de Excel avanzado. O sea, aquí estamos hablando sobre Excel básico y Excel intermedio. Entonces, no nos vamos a ir tan lejos con esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar en una hoja nueva mi tabla dinámica. Cuando yo le digo que me haga una hoja nueva, ¿verdad? Y que me muestre la tabla dinámica que tengo acá, vean que me muestra esta información vacía, y aquí yo tengo que agregar los campos que tengo acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a pasar a la presentación y vamos a ver qué son los campos de una tabla dinámica.
En primer lugar, ¿verdad? Tenemos cómo se compone una tabla dinámica. Excel nos ofrece 4 campos para configurar una tabla dinámica que sería la fila, las columnas, los valores y una cuarta, un cuarto campo que es el de filtro o el filtrado, ¿verdad? Como pueden visualizar acá, aquí se muestran los campos y los campos son nada más y nada menos que las columnas de mi tabla, ¿verdad? Todas estas columnas que están acá, ¿verdad? Es, son los campos que se muestran en esta sección, ¿verdad? De configuración de la tabla dinámica. Entonces, tenemos 4 cuadrantes, luego de los campos tenemos los 4 cuadrantes, ¿verdad? Que son donde vamos a arrastrar nuestros campos para configurar en dependencia de la necesidad que nosotros tengamos de configurar nuestra tabla dinámica. El primer cuadrante es de filtro y en este cuarto cuadrante lo que necesitamos es aquellos campos que puedan ser filtrables, ¿verdad? Que yo necesite filtrar la información por cierto campo o por cierto dato que yo tengo en mi base de datos o en mi tabla. A esta tabla que nosotros convertimos acá, que yo le puse, luego de decirles que era datos, le puse que era una BD como un acrónimo de base de datos. Esto se nos convierte en el origen de datos o puede ser la tabla de origen, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, podemos darle diferentes nombres. Tenemos base de datos, tabla de origen, datos de origen, ¿verdad? O la otra sería, bueno, creo que ya los mencioné todas. Base de datos, tabla de origen o origen de datos, ¿verdad? Puede ser de esas tres maneras. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Todos estos datos pueden ser filtrables siempre y cuando sean valores numéricos o valores que nosotros necesitemos filtrar. En la tabla, en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, nosotros tenemos columnas y filas. Aquí van a ir todos los datos que nosotros queramos mostrar, ¿verdad? Al usuario final de la tabla dinámica, aquella información que nos sea útil, ¿verdad? Que nosotros queramos mostrar específicamente como datos. Entonces, la gran diferencia entre filas y columnas es que eh, es simplemente la forma en que vamos a visualizar los datos. Mi recomendación personal es que trabajemos mayormente las filas cuando tenemos una cantidad de datos inmensa. Cuando tenemos cantidades de datos muy reducidas, podemos utilizar las columnas. Ejemplo de ello, ¿verdad? Vamos a comenzar a trabajar con esta tabla dinámica que tenemos acá. Vean que cuando me salgo del área de la tabla dinámica, este menú se me quita y si vuelvo a entrar se me vuelve a ubicar en la parte derecha de de la herramienta de Excel. Entonces, si yo por alguna casualidad cierro este menú, ¿verdad? Me salgo y vean que ya no puedo volver a ese menú, no lo encuentro, no sé dónde está. Simplemente lo que debo de hacer es irme a las etiquetas, ¿verdad? Que están en la parte de arriba de configuración de la cinta de opciones y vean que ahora me aparecen dos etiquetas adicionales cuando estoy dentro de la tabla dinámica. Cuando me salgo, se desaparecen y cuando entro, me vuelven a aparecer como en el caso de las tablas. En este caso, me dice herramientas de tablas dinámicas y tengo dos pestañas adicionales, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a la que dice analizar tabla dinámica y en ella tenemos una serie de configuraciones que luego vamos a hablar sobre ellas, ¿verdad? Y en la última opción, ¿verdad? Que están las herramientas, vamos a darle en el botón que dice mostrar y aquí en mostrar le vamos a decir que nos muestre la lista de campos, ¿verdad? Entonces, el menú que se me había desaparecido me vuelve a aparecer, ¿verdad? Porque le di en el botón mostrar y le di lista de campos, ¿ok? Entonces, algo muy importante ahí que deben de tomar en cuenta por si no encuentran la configuración de estas tablas dinámicas. Ahora, vean cuál es lo siguiente. Yo tengo en mi tabla, ¿verdad? En mi base de datos, en mi origen de datos, yo tengo diferentes datos y lo que quiero es mostrar, digamos, vamos a mostrar la información de las marcas y la voy a poner en fila.
Entonces vean, lo interesante de esto es que Excel no me va a mostrar una gran lista eh, de marca como lo tengo en mi tabla de origen, ¿verdad? Porque en el caso de esto, aquí está replicado muchas veces muchas de las marcas, de tal forma que él solo está tomando los valores únicos que él encuentra en esta columna. Entonces, aquí vamos a renombrar a tabla dinámica, ¿verdad? Para hacer que se vea más elegante. Entonces yo solo tengo, ya puedo saber que yo solo tengo en mi base de datos, ¿verdad? En mi tabla de origen, yo solo tengo almacenado en este momento, tengo 6 marcas disponibles, ¿verdad? Estamos asumiendo de que esto es un registro de una concesionaria, ¿verdad? Que alquila y vende vehículos, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya puedo saber cuántas marcas son las que yo tengo en registro. Entonces, vean lo importante de las tablas dinámicas, cosa que digamos, yo tengo esta base de datos acá con esta columna de marca y yo para saber cuántas marcas de carros tengo disponible en este momento en mis registros, yo tendría que ir contando uno a uno cuál sea diferente. ¿Me entienden? Entonces, tengo 2000 registros, voy a ir uno a uno, son 2000 veces que voy a verificar si tengo una marca nueva. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que yo voy a necesitar para hacer ese análisis. Entonces, la tabla dinámica me brinda este dato automáticamente. Yo le digo, ok, tengo 6 marcas disponibles en mi registro. Ya puedo hacer un análisis posterior de toma de decisión, ¿verdad? Si quiero agregar, ok, entonces vamos a agregar 4 marcas más para que nuestra concesionaria brinde más opciones, ¿verdad? Entonces, miren lo importante que es estas tablas dinámicas, el poder que tienen estas tablas dinámicas, ¿verdad? Para el análisis de datos. Simplemente con arrastrar un campo, yo ya puedo sacar una deducción muy rápida y muy sencilla de lo que puedo hacerlo con una tabla normal. Entonces, ahora, la diferencia que estábamos marcando entre los diferentes cuadrantes es que como yo tengo solo 6 datos acá, entonces yo también o puedo mostrarlos en fila o puedo mostrarlo en columna, ¿verdad? De tal manera que aquí me los va a mostrar en columna. Y esa es la gran diferencia entre esos dos cuadrantes. Pero ahora imaginémonos que tengo un dato, a ver, vamos a buscar un dato más amplio. Vamos a hacer algo incoherente. De aquí de los cuadrantes yo puedo arrastrar simplemente hacia la izquierda, fuera de la configuración. Yo puedo arrastrar el campo y quitarlo. O puedo devolverlo hacia la parte de campos de tabla, ¿verdad? Lo devuelvo y se me quita. Entonces ahora voy a hacer algo incoherente, ¿verdad? Voy a arrastrar a fila ganancia y vean que obviamente me van a salir 2000 datos acá, 2000 y pico de datos. Entonces es algo muy incoherente y de igual manera, si lo pongo en columna, va a ser algo muy incoherente, ¿verdad? Van a ver que la tabla se me va a extender demasiado hacia la derecha. Entonces esto normalmente porque los datos numéricos o los datos los datos que son de valor, esos datos no deben de ir en los cuadrantes de columna o fila. Y en el del filtrado no tendría sentido, ¿verdad? Porque no voy a buscar precios, montos en específico, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Voy a mover esta parte de vendedor hacia fila y vean que ya también puedo saber cuántos vendedores tengo, ¿verdad? Cuáles son mis vendedores y puedo saber cuántos vendedores están ahí, ¿verdad? Luego lo puedo arrastrar a columnas también y lo puedo visualizar de esa manera, ¿no? Voy a arrastrar otra, ¿verdad? En la parte de acá vamos a ver municipio, vamos a poner municipio, entonces ya puedo sacar cuáles son los municipios, ¿verdad? Y en columnas igual puedo ponerlo. Ahora, si yo pongo esto de municipio en esta parte de acá, simplemente me va a dar un número que no sé de dónde lo pudo haber sacado, ¿verdad? Lo que más creo que son el número de registro de municipios que tiene. La cuenta, vean que aquí me dice
cuenta de municipio. Entonces, como yo tengo 2.429 registros, entonces él me está contando la cantidad de municipios. Sin embargo, en esta parte de la pestañita del campo que estoy arrastrando en valores, yo puedo darle acá, ¿verdad? Puedo quitar el campo, puedo configurarlo y le voy a dar configurar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Aquí yo puedo configurar el tipo de cálculo que me va a hacer en este cuadrante de valores, ¿verdad? Yo puedo pedirle la suma de los municipios, puedo pedirle el recuento, que me cuente cuántos municipios hay en la tabla, que me saque el promedio de municipios, pero me va a sacar el promedio de 2.400, que me saque el máximo, que me saque el mínimo, que me saque el producto, ¿verdad? La multiplicación entre los valores, que me cuente los números, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí puedo hacer diferentes cálculos. Entonces, si yo le digo la suma, entonces me va a sumar cero. ¿Por qué? Porque este no es un valor numérico, es un valor de texto, ¿verdad? En mi tabla, en la columna municipio, yo tengo valores de texto. Entonces, por tal motivo, no me sirve este campo en este cuadrante de valores. Aquí van a ir únicamente eh, los valores que sean numéricos en el cuadrante de ganancia. Entonces, en el cuadrante de valores, perdón. ¿Verdad? Entonces, en este caso, como ganancia es un valor numérico, yo lo voy a trasladar acá. Entonces, vean que ahora él me muestra la información de tal manera que me los toma, me está haciendo el cálculo de la suma, ¿verdad? De las ganancias de cada uno de los municipios. Entonces, si viene mi jefe con esta información, ¿verdad? El gerente de venta, y me pide un reporte de cuánto ha sido la ganancia por municipio, entonces yo ya tengo este valor. A esto yo solo únicamente le puedo poner un formato de moneda, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el euro. Y vean que ahora ya me muestra la información tal a como está especificado en esto. Vean que me lo está mostrando por municipio. Entonces ahora, y siempre me da el total. Si yo vengo a la base de datos y yo le pido el total de esta información, ¿verdad? De todos estos valores que están aquí al final, yo puedo agregar a esta tabla, ¿verdad? Me voy a ir a diseño de tabla y le voy a decir fila de totales. Entonces en fila de totales, él me muestra al final el total que quiero acá. Aquí yo puedo sacar un promedio de todas estas ganancias, puedo sacar un recuento de todo esto, que son la misma cantidad de registro que tengo, ¿verdad? Puedo contar los números, puedo sacar cuál es el máximo de venta, de ganancia que obtuvieron, ¿verdad? Puedo sacar quién vendió menos, ¿verdad? De todos estos vendedores. Entonces, toda esta información también lo puedo trabajar en mis tablas dinámicas, pero de manera un poco más específica, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo que quiero es la suma, ¿verdad? La suma. Entonces, vean que este número que tengo acá corresponde con el número que tengo acá. Entonces, él únicamente está tomando todos los valores que corresponden a cada uno de los municipios que tengo acá arriba. Ahora, si yo quiero mostrarlo en columna, perfecto. Y si quiero mostrarlo por fila, también. Vean que de esta manera es un poco más visible, más entendible la información, ¿verdad? Entonces, esto ya queda a criterio de ustedes, cómo ustedes van a jugar con todas estas informaciones, con todos estos campos, ¿verdad? Ahora, yo puedo saber también, puedo pasarle la información de tal manera que me lo ponga por vendedor. Voy a poner vendedor en columna y vean que ahora en columna me va a salir cada uno de los montos por municipio. Vean que Carmen en el municipio de Alajuela tuvo una ganancia de 19.000, bueno, aquí están en millones, 19.742.400.45, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me va discriminando tanto por vendedor como por municipio. Entonces, yo ya puedo hacer un reporte de estas ganancias, ¿verdad? En los diferentes escenarios que me plantee mi gerencia, ¿verdad? Entonces, las tablas dinámicas vienen a solucionarme todo el análisis de datos que yo tengo en esta base de datos que tengo acá. Entonces vamos a pasar ahora, ¿verdad? Ya que vimos cuáles son cada uno de los cuadrantes que corresponde, qué es lo que tengo, ¿verdad?
vamos a pasar ahora a lo que son las herramientas de las tablas dinámicas. En las herramientas de las tablas dinámicas, ¿verdad? Tenemos como primera opción, ¿verdad? El nombre de la tabla dinámica, yo puedo nombrarla, esto por cuestiones de cálculo que yo pueda hacer en otras hojas de cálculo, ¿verdad? Porque recuerden que en Excel yo puedo trabajar diferentes hojas, ¿verdad? Y puedo mandar a llamar una tabla. Entonces, para yo no venir, digamos, yo voy a hacer un cálculo acá, voy a decir que esto va a ser, voy a decir que aquí tengo, perdón, voy a poner capital, ¿verdad? Y mi capital es de 500 millones. A ver, vamos a ponerlo en formato de euros para ver si puse correctamente 500 millones exactamente. Entonces ahora yo quiero decirle que me sume la ganancia que tengo en la otra tabla. Entonces aquí voy a decir igual, ¿verdad? Pero vean que para ir a esta parte, yo tengo, para sacar ese dato, yo tengo que irme a la tabla dinámica, tengo que irme a esta parte, ¿verdad? Y darle Enter. Entonces vean que ahora ya me mostró la información, le voy a volver a dar formato, voy a darle acá. Y aquí yo simplemente voy a hacer una suma, ¿verdad? Una suma de estos dos valores. Entonces aquí tengo el capital actual. Actual. ¿Ok? Vamos a completar acá. Y entonces ahora vean que yo ya no, yo tengo que mandar a llamar desde esa parte, pero yo también podría decirle que me lo mande a llamar simplemente con el nombre, ¿verdad? Simplemente con saber el nombre, ¿verdad? Saber la sintaxis de cómo se llama esta tabla, ¿verdad? En este caso me la va autocompletando, ¿verdad? Tabla dinámica. Luego le digo cuál es la parte que necesito, ¿verdad? Y luego le doy simplemente Enter. Entonces yo puedo mandar a llamar esto simplemente con esto que está acá, ¿ya? Pero vamos a hacerlo de una manera más práctica, así, para solo que lo vieran, ¿verdad? Yo ya no necesito irme a la otra hoja y escribir y moverme de hoja en hoja, sino que yo puedo escribirlo, ¿verdad? Porque ya tengo un nombre de la tabla, ya tengo un nombre de la celda posiblemente, y lo único que necesite es escribirlo en esta parte, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, no lo voy a escribir porque es un poquito largo. Simplemente era manera de explicación, ¿verdad? Que es importante tener nombrado cada uno de los campos clave en mi hoja de cálculo, ¿verdad? En este caso, en diseño, ¿verdad? De tabla dinámica, yo tengo mi tabla dinámica por acá y vean que mi tabla dinámica se llama tabla dinámica 3. Yo le voy a poner un nombre eh, vamos a ponerle registro dinámico. ¿Ok? Entonces, vean que ahora se llama así, de esa manera, mi tabla. Entonces, luego tenemos, ¿verdad? En las herramientas, tenemos estos campos de acá, ¿verdad? Donde estoy ubicado. Si hay alguna actualización, recuerden que cuando yo tengo mi base de datos, algún digitador va hasta el final de la hoja, ¿verdad? Va hasta el final de la base de datos. Y aquí va a agregar un registro más. Entonces aquí vamos a agregar una fila más. Vamos a decirle insertar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a moverlo. No era necesario hacer todo esto, ¿verdad? Yo puedo simplemente, voy a regresar otra vez. Vamos a ver aquí, voy a deshacer un paso solo. Y vean qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer algo diferente. Como quiero agregar una fila más, entonces solo arrastro hacia abajo. ¿Vieron la importancia? No necesito copiar, pegar, insertar, sino que solo arrastro hacia abajo. Voy a agregar un registro más. Le voy a decir que es el registro 2430. Le voy a decir que va a ser en la fecha de hoy. La fecha de hoy es 9 del 3 del 2022. Ya, perdón, 2022. Voy a agregar una marca, a ver, que no esté registrada. Podría ser una marca VLA. Vamos a decir que VLA va a fabricar vehículos ahora. Vamos a decir que venta.
Vamos a decir que lo va a vender en la ciudad de Madrid. Y le vamos a poner aquí un valor cualquiera, ¿verdad? Un valor que podamos identificar, 1500. Vamos a decirle un precio de 2000, solo 20,000 por decirlo así. Y la fecha de venta vamos a poner la misma fecha que está acá. Solo para que vean qué es lo que hace este campo. Y aquí le vamos a decir que lo puso Gabriela. Gabriela, y aquí vamos a hacer el cálculo. Simplemente, bueno, me debía de haber completado esto, pero no lo hice. Entonces, listo. Entonces aquí ya calculó esto. Y entonces voy a venir aquí a esta parte y vean qué es lo que va a suceder. Vean qué es lo que va a suceder porque eh, esta tabla dinámica, lo que voy a hacer en este campo de datos, lo que le voy a decir es que me actualice. Puedo decirle actualizar o actualizar todo, ¿verdad? Yo le voy a dar a actualizar todo, no pasa nada. Entonces vean que ahora mi tabla agregó dos campos más, tanto en la fila como Madrid, como esta columna de Gabriela, porque esta persona no estaba en la base de datos, pero como es un registro nuevo, ¿verdad? Entonces ella se agregó a la tabla dinámica, se agregó su monto, ¿verdad? Y se agregó los diferentes datos que yo tengo acá, ¿verdad? Todos los datos están presentes. Sin embargo, aquí están solo los que yo estoy utilizando en mi tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy a actualizar todo, vean que me aparece Gabriela en Madrid con 10,000 euros, ¿verdad? Entonces, este botón es muy importante cuando nosotros vamos agregando, el digitador va agregando información y nosotros queremos actualizar los datos hasta el último momento en el que vamos trabajando. Entonces, aquí hay otros datos, ¿verdad? Que podemos borrar todo dentro de la tabla, podemos seleccionar partes de la tabla, ¿verdad? Habilitar selección, podemos seleccionar toda la tabla dinámica, podemos moverla, podemos hacer diferentes acciones, ¿verdad? Podemos agregar campos, elementos, conjuntos, hacer cálculos, ¿verdad? Ya con modelos de datos se utilizan las herramientas OLAF o las relaciones. Dentro de herramientas tenemos los gráficos recomendados, otras tablas dinámicas que me recomienden, ¿verdad? Pues aquí me está sugiriendo la suma de precios por marca, la suma de ganancias por municipio, la suma de ganancias por precio y suma de no sé qué otras cosas, ¿verdad? Cuenta de referencia por vendedor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es una herramienta que me ayuda bastante a hacer cálculos rápidos, ¿verdad? Que si están dentro de lo que nosotros necesitamos, podemos rápidamente agregar otra tabla dinámica en base a esto. Entonces, en la parte de demostrar está lo que les había hablado, ¿verdad? Los botones de configuración, ¿verdad? Estos botones dice, permite expandir y contraer elementos de la tabla dinámica y el encabezado de los campos, ¿verdad? También podemos quitarlo. Si yo les presiono acá, vean que me quita esta parte de etiquetas de fila, etiquetas de columna. Entonces lo podemos quitar, ¿verdad? Luego podemos visualizar esta parte también. Esto no lo está... Ah, bueno, no hay botones. Lo que pasa es que esto funciona un poco más con los botones que se asocian de una tabla dinámica a un gráfico. Luego lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces vean que ahí me quita esta parte. Entonces vamos a ello. Y luego tenemos, ¿verdad? Diferentes opciones en el diseño. En la parte del diseño tenemos otras opciones como subtotales, tenemos totales generales, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de reportería que podemos utilizar con nuestras tablas dinámicas. Aquí no voy a adentrarme bastante porque falta otros contenidos más importantes. Esto ya es cuestión de visualización de datos, de cómo ustedes quieren visualizar esta tabla dinámica luego de que ya la configuraron. Lo más importante de esto es saber hacer el análisis de la base de datos que tenemos a lo que nosotros queremos mostrar en nuestras tablas dinámicas. En ese sentido, esto es lo más importante. Si mi jefe viene y me dice, ok, necesito un reporte de los vendedores por fecha de venta, ok, entonces voy a quitar esta parte de municipio, ¿verdad? Y me voy a arrastrar a esta parte. Entonces, en cuestiones de segundos, yo ya puedo tener ese informe. Tengo los vendedores, ¿verdad? Voy a cambiar esta parte de acá. Vamos a ver, voy
voy a pasar a vendedores por acá. Pueden verlo desde las diferentes maneras, pero van a ver que es un poco más complicado. Voy a arrastrar todas estas partes, ¿verdad? Luego, lo que me pidió mi jefe ahorita me dijo, quiero un reporte de los vendedores por fecha de venta, ¿verdad? Las ganancias por fecha de venta, ¿verdad? De cada uno de los vendedores. Ese es un enunciado y ese enunciado es un problema, es un ejercicio a resolver en nuestro día a día con la información que nosotros manejemos, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer esperar al jefe en utilizar esta base de datos y sacar esos datos. Muy difícilmente lo vamos a hacer cuando tengamos miles de datos. Entonces, yo hago una tabla dinámica, paso todos los campos que necesito, que me solicitaron y listo. Y aquí tengo mi tabla. A esto simplemente lo voy a modificar visualmente, que es la parte de la que tengo acá de diseño. Que entonces la voy a poner de este color. Le voy a mostrar los datos más importantes. Le voy a poner el encabezado de la fila, el encabezado de la columna. Voy a hacer un diseño de informe, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es visualización de los datos. Ya eso ya no es configuración. Lo importante es saber configurar la tabla dinámica. El resto ustedes lo hacen a su gusto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ya sabemos qué hacen cada una de estas herramientas, qué hacen las herramientas de diseño, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a lo que son los gráficos dinámicos. Gaby, no sé si vamos a tener un break, no sé si en qué momento, cuánto tiempo. Profe, sí, cuando usted diga, no sé si quiere hacerlo en este momento. Me confirma que puedan ver la presentación. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces para finalizar, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a lo que son los gráficos dinámicos, ¿verdad? Que sería el complemento visual de esta información que nosotros estamos discriminando específicamente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Los gráficos dinámicos que insertamos desde la herramienta de las tablas dinámicas están conectadas entre ellos. Si cambiamos la información de la tabla, también se cambia en los gráficos. Esto quiere decir que hay una correlación entre una tabla dinámica y un gráfico dinámico, de tal manera que si afectamos uno, afectamos el otro. Entonces, esto porque, ¿verdad? Conlleva al término de tabla dinámica. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo más importante con las tablas dinámicas es que, perdón, con los gráficos dinámicos, es que nosotros debemos de saber qué gráfico corresponde a cada uno de la información que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, lo más importante es saber cómo mostrar esa información de las tablas dinámicas en dependencia de la tabla dinámica que nosotros tengamos. En este caso yo voy a quitar todos estos campos, ¿verdad? Voy a hacer algo un poco más sencillo para que sea un poco más entendible. Voy a poner la suma de vendedores como primera instancia. Entonces, en este caso, yo voy a poner la ganancia por vendedor y por municipio, de tal forma que a esta información yo la voy a graficar para que podamos entenderla de una manera más visual. Entonces, me ubico dentro de la tabla, ¿verdad? Me voy a análisis de tabla, puedo irme a análisis de tabla y en herramientas le puedo decir gráfico dinámico. O desde insertar le puedo decir que me inserte también un gráfico recomendado o los diferentes gráficos que yo tengo en esta parte de acá, ¿verdad? Vamos a irnos a esto, ¿verdad? Vamos a graficar el ejemplo que tenemos acá. Voy a darle, desde acá, vamos a darle un gráfico recomendado para ver qué dice, ¿verdad? Y lo único que voy a hacer es, puedo, a ver, vamos a ver aquí, puedo verlo por línea, puedo verlo de manera circular. Permítanme un momento. Listo por acá. Ok, entonces seguimos acá y tenemos, vamos a utilizar esta de barra, vamos a utilizar esta de barra, ¿verdad? Entonces ahora nosotros podemos visualizar esta información de una manera más detallada, ¿verdad?
Vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede en esto. Y simplemente ahora el gráfico, lo único que debemos de hacer es diseñarlo de tal manera que sea un poco más comprensible, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar la manera de visualizar los datos, voy a volver a deshacer esto y voy a volver a mostrar la información en esta parte. Voy a mover esto para acá para que veamos qué es lo que sucede, ¿verdad? En cada uno. Y ahora lo voy a mostrar de esa forma, de tal manera que ahora me sale como esto que tengo acá. Entonces vean lo diferente que se me crea en dependencia del diseño desde la tabla dinámica que yo tengo. Entonces no es lo que ando buscando, ¿verdad? Voy a mover esto para acá. Entonces ahora voy a hacer otro gráfico en dependencia de esta forma que tengo acá. Y vean que me lo muestra de esta información, de esta forma. Entonces, en dependencia de lo que yo tenga en mi tabla dinámica, el gráfico se me va a mostrar de esa forma. Entonces, vean que ahora se me invirtió, ¿verdad? En vez de estar los nombres acá, ¿verdad? Se me pusieron los municipios y así viceversa. Entonces, aquí está la ganancia, aquí podemos ponerle el encabezado y ya lo que nos queda a nosotros únicamente es mostrar la información en dependencia de lo que nos pidan. Y podemos diseñar nuestro gráfico, darle un diseño único, ¿verdad? O ponerlo de diferentes formas. Entonces, en este caso yo voy a ponerle un título al eje, ¿verdad? Este título del eje va a ser el de ganancia. Luego, porque ya les voy a decir que, perdón, ganancias. Entonces lo voy a marcar un poquito en negrita, ¿verdad? Y lo voy a hacer un poquito más grande para que se note cuál es, qué significa esta dirección de acá. Y luego en este título de acá vamos a decir municipios. Perdón. Municipios. Y también le vamos a dar el mismo carácter que esto. Vamos a copiar el formato, vamos a copiar a esto. Ahora, estos botones que tengo acá son innecesarios. Este filtro que tengo acá, yo puedo filtrar desde acá, desde el gráfico, y vean lo que sucede cuando yo lo filtro por esta parte. Entonces vean que tanto el gráfico dinámico como la tabla se me modifican. Vean que la tabla ya no estaba como estaba antes, sino que solamente me está mostrando el departamento de Alajuela. Entonces yo puedo trabajarlo en comparación a dos municipios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo, voy a regresar de nuevo, ¿verdad? Vean que aquí no hay mucha información, y aquí hay mucha información porque está muy pobre, ¿verdad? No hay muchos registros de Madrid y Managua, entonces eso es solo para que vean cómo está diseñado. Ahora, aquí puedo agregar el título del gráfico también, y aquí lo que vamos a decir es que estamos mostrando las ganancias por vendedor, vendedor y municipio. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos, puedo hacer un gráfico por cada uno de ellos, ¿verdad? Puedo hacer un gráfico por cada uno de ellos, pero también puedo dejarlo con dos dimensiones. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, puede que lo deje de una manera o puede que lo deje de la otra manera. Aquí yo voy a ocultar esos botones porque no los necesito. Luego les voy a decir por qué, ¿verdad? Voy a reducir un poco acá, de tal manera que pueda verse un poco más a este lado. Y aquí también puedo modificar, ¿verdad? Otros valores. Puedo mostrar los valores en diferentes direcciones, en el centro, puedo ponerlo en el extremo, ¿verdad? Pero este tipo de información no me sirve así porque hay muchos datos. Entonces podemos personalizarlo, podemos darle otro carácter, ¿verdad? Por eso yo les digo que lo más correcto sería trabajarlos por diferentes tablas dinámicas para mostrar diferentes datos, ¿verdad? Si quiero mostrar solo las ganancias por vendedor y aparte las ganancias por municipio. Vamos a hacerlo de esa manera para que no se vean tan
difícil la información, entonces voy a irme a esta parte. Permítanme acá, voy a irme a diseño, mostrar información. Me voy a ir, voy a quitar municipio únicamente. Voy a irme a vendedor y le voy a dar esto. Lo voy a dejar así, de esta manera. Luego voy a agregar, de aquí yo puedo agregar otras tablas dinámicas, ¿verdad? Con la herramienta que les había mencionado, ¿verdad? Puedo agregar otras tablas dinámicas. Vamos a ver si no me, me lo modifica, me modifica lo que tengo. Entonces tengo que agregar otra tabla dinámica. Entonces vamos a agregar otra tabla dinámica, ¿verdad? Voy a deshacer esto, voy a deshacer esto. Voy a regresar, voy a dejarlo como está y voy a ir agregando cada una por las diferentes. Entonces le voy a dar insertar, voy a decir tabla dinámica, le voy a decir que me lo haga de la tabla de registros, ¿verdad? Como ya sabemos cómo se llama la tabla de la base de datos, entonces solamente le digo acá, le voy a decir que me pase las ganancias por marca, vamos a decir las ganancias por marca. Y entonces ahora voy a hacer los gráficos. Voy a hacer el gráfico que había hecho anteriormente, ¿verdad? De este tipo. Voy a ocultar esta parte de acá. Voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda visualizar un poco más. Y lo voy a dejar en esta parte. Luego modificamos la parte de los gráficos. De los gráficos. Estoy agregando los gráficos. Entonces voy a darle insertar nuevamente. ¿Verdad? Me puedo ir acá y le voy a decir gráfico recomendado. Y vean que ahora ya me muestra cada uno de la información que tengo acá. Ahora, lo voy a hacer con un gráfico de barra porque quiero verlo en porcentaje. No quiero los datos, no quiero la sumatoria de la ganancia, quiero la ganancia en porcentaje por marca. Entonces voy a seleccionar un estilo circular para que me lo muestre de esa manera. Entonces voy a ponerlo por acá, ¿verdad? De tal manera que podamos visualizarlo todo. Y ahora lo que voy a hacer, a este le voy a dar un formato para que se vea un poco mejor, ¿verdad? Formato de euro. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a ocultar los botones. Voy a ocultar los botones tanto de esta parte y de esta parte también, los vamos a ocultar. Y aquí le voy a decir, le vamos a poner un título. El título se va a llamar porcentajes por marcas. Entonces voy a irme al inicio, voy a darle un enter, me voy a ir a la parte de arriba. Porque siempre estamos haciendo referencia a las ganancias, ¿verdad? Entonces ganancias, porcentaje por marca. Esto lo puedo hacer un poco más amplio, esto lo puedo modificar y hacerlo un poco más grande para que puedan visualizarse mejor los datos. Voy a subirle el tamaño de para que se vea, para que sea un poco más visible. Vean que cuando yo entro a la configuración del gráfico hay diferentes menús también que podemos utilizar, tanto de la leyenda, ¿verdad? Como de la configuración de los rellenos, la configuración de sombras, de fondo, ¿verdad? De los datos como tal, ¿verdad? Entonces, hay diferentes opciones. Entonces, aquí ustedes pueden modificar todas esas cosas. Yo lo estoy haciendo de manera manual. Podemos darle un formato ya preestablecido también, ¿verdad? Que tenemos acá. En mi caso yo los voy a dejar a como están. Y si yo quiero mostrar solo el porcentaje, ¿verdad? Puedo mostrar los datos que están en esta parte. Puedo mostrar tanto esos datos como los porcentajes. Pero en este caso yo quiero los porcentajes. Entonces le voy a decir en la etiqueta de datos, ¿verdad? Le voy a decir que sí, pero no quiero los datos en valores monetarios, quiero el porcentaje. Entonces me voy a ir acá a más opciones y aquí en más opciones me va a decir que me está diciendo que tengo el valor y mostrar líneas con que no voy a quitar esto y voy a quitar el de valor. Voy a decirle que me lo muestre en porcentaje. Entonces él ya me hace el cálculo de los porcentajes de cada uno de los campos que yo tengo acá. Entonces, le voy a dar OK. Vamos a ponerlo en el interior. Perfecto. Vamos a decirle que sea interior.
Si le pongo en el centro, están de esta manera. Entonces, puede ser en el centro o en el interior, cualquiera de los dos. ¿Ok? Y a esto, si fueran valores numéricos, ¿verdad? O valores monetarios, nosotros podemos cambiarle el formato, la categoría, podemos ponerle en contabilidad, moneda, fecha, lo que ustedes estén trabajando en esta parte. Como son porcentajes, los dejamos como porcentaje. Entonces aquí voy a cerrar este menú. Y a estos valores también lo voy a poner un poco más en negrita para que puedan visualizarse y un poquito más grande para que sean más visibles. ¿Okay? Igualmente voy a trabajar con esto en negrita para que se vea un poco más resaltante la información. Ahora, me voy a ir a este gráfico, voy a volverlo a modificar, ¿verdad? Vamos a ponerle un título de gráfico que habíamos dicho que era ganancias por vendedor y en los municipios. Vamos a poner. Listo. Entonces acá vamos a copiar el formato de este, ¿verdad? Perdón. Voy a volver a hacer el paso que no se completó. Vamos a copiar el formato de este también para esto. Y vamos acá a hacerlo un poquito más grande también. Un poquitito más grande, solo para que sea un poco más visible. Entonces vean que ahora ya tengo estos dos gráficos, ¿verdad? Ya puedo hacer un análisis, puedo hacer un filtrado de cada uno de ellos, lo puedo hacer tanto por las tablas, ¿verdad? O lo puedo hacer tanto por, si yo lo hago por las tablas, vean que con la tabla se me filtra de esta manera, de igual manera no es, quiero comparar dos campos, entonces vean qué es lo que sucede. Ahora, esto solo se afecta en el gráfico que corresponde cada uno, ¿verdad? Para esta tabla dinámica yo hice este gráfico dinámico. Para esta tabla dinámica yo hice este gráfico. Entonces, algo que es muy fácil de utilizar, ¿verdad? Y que nos facilita la vida, ¿verdad? Para hacer, esto ya es como una introducción a los dashboards. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar sobre dashboard en Excel. Los dashboards en Excel son el conglomerado de gráficos dinámicos dados con una marca o un branding de una empresa. Entonces, en este sentido, los slicers nos ayudan a conectar cada uno de los gráficos que tenemos para que hagan una sola visualización de la información. En este caso, yo voy a agregar algo más en este gráfico. Vamos a ver, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio en este gráfico. Van a ver qué es lo que va a suceder. Me voy a ir a analizar tabla. Le voy a dar mostrar, le voy a decir OK, y aquí en vez de municipio vamos a utilizar un valor en común con el otro gráfico que sería el gráfico, el campo de marca. Entonces, ven que ahora lo que me está saliendo acá es el gráfico por cada una de las marcas. Vamos a hacer lo inverso. Vamos a regresar, mostrar y vamos a visualizarlo de esta manera. Ok, está superpuesto. Vamos a quitar esto acá, vamos a pasar esto para acá y vamos a pasar vendedor a esta parte de fila. Entonces, ahora sí. Entonces vean que ahora hay un valor común entre estos dos gráficos, de tal forma que, a ver, voy a hacerlo un poco más chico para que no me merme aquí la información. A ver si puedo hacerlo. Se me ven. Ok. Creo que aquí estaría bien para que ustedes puedan verlo. Me dicen por el chat si logran ver bien los gráficos. Lo que quiero es que se vean un poco bien los gráficos y también se vean las tablas. Me dicen por el chat, por favor, si se miran, si logran ver bien a detalle lo de los gráficos. Si no, para hacerlo un poco más grande. ¿Está bien ahí, chicos? ¿Me escuchan? Ok, sí, más o menos sí dice, ok. Entonces, Dependiendo de donde estén, por ejemplo, en ordenador, sí, sí se ven bien, no sé si en móvil. Ujú. ok.
Estoy haciendo un poquito más grande los gráficos para que puedan verse un poco mejor. Okay. Una vez que tenemos esto, ¿verdad? Tengo estos dos gráficos, uno de porcentaje de ventas de ganancias por marca y el otro de ganancias por vendedor. Y aquí le vamos a cambiar esto. Vendedor y marcas. Vamos a ponerlo así de esa manera solo para hacer la práctica que vamos a hacer con los slicers, porque los slicers nos ayudan a filtrar de una manera más en conjunto, ¿verdad? Los slicers o segmentadores de datos son similares a los filtros, ¿verdad? Podemos escoger diferentes campos de la tabla y utilizarlos como slicer para combinar, permítanme, para combinar diferentes tipos de filtros en los gráficos dinámicos que están en conjunto con las tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos vamos a ir al ejercicio que tenemos acá. Me voy a ocultar este menú y vean que en la parte de análisis de gráfico, ¿verdad? Tengo diferentes opciones, ¿verdad? O diferentes opciones. Una de estas opciones es el insertar segmentación de datos, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahorita estoy ubicado en el gráfico principal que habíamos hecho, ¿verdad? De los vendedores y las marcas. Entonces voy a darle insertar segmentador y lo que voy a hacer es segmentarlos por marca. Voy a agregar un segmentador por vendedor. ¿Y qué más tenemos? Solamente tenemos eso. Vamos a decirle OK. Entonces vean que ahora me agrega estos slicers acá, ¿verdad? Estos segmentadores de datos. Y los vamos a reducir un poco de tal manera que puedan caber en toda la pantalla. Permítanme, voy a borrar esto para que voy a seleccionarlo y voy a reducirle el tamaño a esta parte. No tengan cuidado con el tamaño porque luego hay una barrita al lado derecho que pueden ver toda la información, ¿verdad? O con el scroll pueden moverse a los diferentes. Entonces, vean que estos segmentadores de datos, los dos que tengo acá, los de vendedor o o el de marca, solo están funcionando para el gráfico principal que habíamos hecho primeramente. Entonces vean que yo estoy mostrando aquí la información de uno de los vendedores, ¿verdad? De una marca, ¿verdad? Puedo tenerlo también por vendedor, ¿verdad? Entonces en este caso el vendedor ha vendido por tal marca, ¿verdad? La marca más alta que ha vendido que ha tenido ganancia es de Mazda, ¿verdad? Y la más baja ha sido de Toyota. Entonces aquí ya podemos hacer un análisis. Ahora podemos comparar entre vendedores, simplemente activamos este botón que dice selección múltiple y ahora yo puedo seleccionar varios. Voy a seleccionar uno primero, voy a darle selección múltiple y voy a comparar a Carmen con Gabriela. Entonces vean que Gabriela no tiene muchas ventas, casi no ha vendido. Ella es nueva en la empresa, entonces no puede. Vamos a compararle con alguien que sí ha tenido mayores ventas. Entonces yo ya puedo mostrar la información. Como les digo, ustedes pueden, en dependencia de los slicers, pueden mostrar la información en cada uno de estas barras. Sin embargo, lo vamos a dejar hasta ahí por cuestión de tiempo. Entonces, pero sí, en la configuración del gráfico, ustedes se vienen acá y ponen las etiquetas de cada uno de los ejes, ¿verdad? Perdón, etiquetas de datos. Entonces aquí ya pueden ver el dato en específico para diferentes situaciones, ¿verdad? De visualización. Entonces aquí puedo comprar 2, 3, 4 vendedores y esto se vuelve algo dinámico, ¿verdad? Ahora, voy a borrar todo esto, voy a quitar la selección de aquí, voy a quitar la selección de acá, todo queda normal, pero este, que es el que me importa más, ¿verdad? Este segmentador de datos es el que me importa más porque yo quiero que me muestre la segmentación de datos tanto de un vendedor como del otro en diferentes escenarios de marca. Vean que si selecciono una marca, obviamente solo me va a dar el monto en específico. Pero voy a seleccionar a dos de las personas y vean que ahora solo me está filtrando por la marca Kia o si quiero filtrar solo por la marca Nissan o por las diferentes marcas que yo tenga acá. Perdón. Entonces voy a bajar un poco. Igual puedo comparar entre marcas, ¿verdad? Simplemente le activo la selección y vean que ahora ya me aparecen las dos marcas ahí. Entonces, pero
También quisiera que esto se me mostrara en dependencia de lo que tenemos acá. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos esta habilidad? Simplemente, ¿verdad? Perdón. Simplemente en esta parte no lo tengo en la presentación, pero aquí lo que podemos hacer es configurar cada uno de estos slicers, ¿verdad? Para que tengan diferentes fuentes de datos. ¿Qué quiere decir tener diferentes fuentes de datos? Recuerden que esta es una fuente de datos, es una tabla dinámica independiente y esta es otra tabla dinámica independiente. Entonces, pero el slicer puede tomar diferentes fuentes de datos, que en este caso las fuentes de datos serían las tablas dinámicas que yo tengo en esta parte. Entonces, al slicer lo selecciono, le doy un clic derecho y me voy a una opción que se llama conexiones de informes. En esta parte yo le voy a decir que ese slicer se conecte tanto con la tabla registro dinámico y con la tabla dinámica 6. ¿Qué pasó ahí con esa tabla dinámica 6? A este no le pusimos un nombre. Me voy a ir a analizar tabla dinámica, me voy a ir a tabla dinámica y le digo, aquí lo vamos a poner, vamos a ponerle marcas, por decirlo así, para que vean cómo podemos identificar. Imagínense que ustedes tienen 7, 8 tablas y todas se llaman tabla 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Entonces es muy importante darle nombre a cada una de las tablas porque así nosotros ya automáticamente las reconocemos y ya sabemos, estamos trabajando con esta tabla. Entonces, ok, yo quiero que este slicer trabaje tanto con la tabla registro dinámico como con la tabla marca. La selecciono y le doy a aceptar. Entonces vean qué es lo que sucede. Cuando yo tengo esta parte ahora, ¿verdad? Permítanme acá, voy a seleccionar para arrastrarme un poco hacia la derecha. Entonces vean que ahora el slicer está en función de las dos. Y cuando yo vaya seleccionando cada uno de ellos, él me va mostrando esa información. Entonces voy a borrar acá y vean que todo regresa a la normalidad. Entonces voy a quitar esta parte. Voy a seleccionar una, vean que me da el 100%. Voy a seleccionar dos y vean que estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ir viendo las diferentes cosas que podemos hacer. Entonces, esto no lo vamos a seleccionar, lo vamos a quitar. Entonces, vean que ahora se me afecta a los dos gráficos. Entonces, esto es una simple pincelada, ¿verdad? De lo que podemos hacer con las tablas dinámicas, con los gráficos. En nuestros cursos especializados de Excel, ¿verdad? Tenemos los 3 diferentes módulos, que es el módulo 1, que es el módulo básico. Tenemos el módulo intermedio, que aquí entramos a hacer un poco de más de configuraciones a fondo con estos gráficos y estas tablas dinámicas. Y en el módulo de Excel avanzado que ya trabajamos con gráficos de reportes de formulario, ya con una visualización un poco más, más detallada. Entonces, yo los invito, muchachos, a que formen parte de VLA. Es una gran experiencia. Yo soy parte de esta experiencia de VLA. Luego de haber cursado, visto todos estos cursos, ¿verdad? Me quedé enamorado de Excel. Estoy en pro de especializarme totalmente en esta herramienta. Y para mí ha sido una gran experiencia, ha sido una experiencia de superación, ¿verdad? Desde muchos años atrás que vengo interactuando con esta herramienta. He tenido una mejoría en el salario, he tenido una mejoría en mi estatus de profesional, entonces siento que Excel me ha abierto unas puertas muy amplias, ¿verdad? Y que los invito a que ustedes también tomen ese camino como conocimiento personal, ¿verdad? Porque no todas las empresas trabajan con las mismas herramientas, pero si nosotros incorporamos a nuestras habilidades personales como profesional, esto nos reduce el tiempo de productividad de nosotros mismos en el trabajo de día a día. Entonces, gracias por haberme puesto atención en este tiempo dedicado, ¿verdad? Gracias por la paciencia, ¿verdad? Y si tienen alguna duda con respecto a este temario que vimos el día de hoy, con mucho gusto estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, profe. No sé, chicos, si alguno quiere preguntar algo, qué tal les pareció. Obviamente, como bien dice el profe Junior, sí es como una pequeña pincelada, pero bueno, se me adelantó a lo que iba a contar yo de él. Mejor que lo haya dicho él. Él es un testimonio real. Junior fue estudiante nuestro y hoy es de los mejores profesores que tenemos en BLA.
Así que bueno, porque a veces tal vez le tenemos miedo a Excel, no sé si les pasa, a mí me ha pasado, yo, ok, pero bueno, así empezó él y hoy pues se pueden dar un poquito de cuenta realmente a lo que ha llegado él y hoy es un testimonio real de que nuestros estudiantes han formado y forman parte también dentro del organigrama de profesores de BLA. Así que bueno, los insto a que no pierdan el miedo y a ver qué tal les va para que puedan manejar desde el Excel básico hasta el Excel avanzado. Ahí dice, profe Avi, para mejorar Excel avanzado es necesario saber programar. Sí, permítame que no encuentro el menú por acá. Ah, no te preocupes, puedes dejar Permítame. de compartir si quieres, tal vez ahí Ok, sea más ok, fácil que lo ok. que Aquí veamos eso. estamos. Ujú. Sí, no es necesario saber a full programación, pero en Excel avanzado se tocan esos temas y se da una introducción a la programación porque ya en Excel avanzado se aprende a cómo diseñar funciones personalizadas, ¿verdad? Recuerden que Excel tiene una amplia cartera de fórmulas. En la etiqueta de fórmulas ustedes pueden ver toda la cartera de funciones que tiene, ¿verdad? Tanto financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda, etcétera, etcétera. Hay demasiadas funciones, estadística. Entonces, pero también en el transcurso de nuestra experiencia con Excel vamos a darnos cuenta que hay funciones que no nos brindan toda la información que nosotros queremos o nosotros necesitamos incluir en una operación. Entonces, de parte de Visual Basic para aplicaciones, ¿verdad? Que trabaja en esta parte, ¿verdad? De Excel, nosotros podemos ver que eh, podemos interactuar con estas funciones, podemos crear funciones personalizadas de tal forma que podamos programarlas. Entonces, para eso hay que saber un poco de tener un poco de conocimiento básico de programación, pero hay una herramienta, hay diferentes teorías específicas para la programación aplicada a Microsoft, a las herramientas de Microsoft, Visual Basic para aplicación. Entonces no es algo muy amplio, simplemente es aprenderse la lógica de la programación, ¿verdad? Y aplicar las diferentes herramientas que tenemos en Visual Basic para aplicación. Entonces, sí, se necesita un poquito de conocimiento, pero con el paso del tiempo se va volviendo un poco más fácil esta implementación de la programación en Excel.